un gusto en este día del economista, darle la bienvenida a las autoridades de la FASE, a José Carlos Valer, expositor de hoy, a todos los docentes y estudiantes que están presentes. Dejo con ustedes al doctor Jorge Rosa Santillana, director de la Escuela de Economía, para el saludo institucional y presentación del expositor. Director, Gracias, profesor Edith. tiene la palabra. Gracias. Saludos al doctor José Carlos Valer Dávila, desde Londres. Saludos, José Carlos. Bien, una alegría volver a verte en forma virtual, pero el agradecimiento desde ya por tu participación en este día tan especial para todos nosotros. Desde acá, desde esta tribuna a nivel virtual, saludo a todos y a cada uno de los economistas. Nosotros sabemos que nuestra carrera como profesionales de las ciencias sociales y como expertos en economía, tenemos un trabajo y una labor esencial para entender y comprender estos ciclos económicos y estos vaivenes que se dan en nuestra economía. Estamos preparados y capacitados para todo esto. Es mediante la promulgación de la ley número 15488, aprobada el 8 de abril de 1965 por el entonces presidente de la República, Fernando Belaúnde Terry, que se declara que el Día del Economista se conmemora en el Perú cada 8 de abril. Y por eso aquí estamos presentes como Escuela de Economía y estamos con todo ese orgullo y esa satisfacción de ser economistas y celebrar este día. En este día tan especial, un abrazo fraterno a todos los economistas del Perú, que desde hace 57 años se reconoce su labor y profesionalismo en este campo relacionado con la estabilidad económica en todos los aspectos. Además, es importante recordar que es una obligación legal amparada por la Constitución, que para prestar servicios relativos a la profesión de economista, este debe cumplir dos requisitos importantes: el título de economista y su colegiatura. Eso es muy importante para nosotros como economistas. Saludos a todos los economistas que desde que se promulgó la ley en el Perú han contribuido en el crecimiento y el desarrollo económico del país. Son 12 gobiernos que han pasado y los economistas han tenido una participación muy importante en el sector público, contribuyendo con los planes estratégicos nacionales, regionales, locales, formulando y evaluando y monitoreando los proyectos de inversión pública que han permitido mejorar los niveles de bienestar de nuestra población. Con todos esos vaivenes que hemos tenido a nivel político, nuestros economistas han estado ahí haciendo frente ante estas grandes dificultades con las que contamos. Felicitar a los economistas que en ese tiempo han emprendido diferentes tipos de negocios que han permitido contribuir con el empleo que tanta falta le hace a nuestra nación. Nuestros economistas por naturaleza son emprendedores y grandes impulsores de la generación de la riqueza de una nación. Felicitaciones a todos y a cada uno de ellos. Felicitación a todos los economistas que se han especializado en el mundo financiero, clave, un sector clave y que han generado un dinamismo en todo este sector. Felicitaciones a aquellos que trabajan en el Banco Central de Reserva, en todas las instituciones financieras nacionales e internacionales que de una y otra manera contribuyen con darle ese movimiento y esa fluidez y liquidez al sistema financiero nacional, que es importante para el desarrollo y el crecimiento de nuestro país. Quiero felicitar a todos los economistas egresados en estos 52 años de la Universidad Ricardo Palma y que son el orgullo y satisfacción para todos los estamentos de nuestra universidad. Hoy día nos sentimos realmente orgullosos de tener egresados exitosos como tú, Juan José Carlos, excelente profesional que nos llena de orgullo realmente a la universidad. Y no solamente a la universidad, José Carlos, al país entero. Economistas como tú son los economistas que nosotros formamos y que van a salir en los próximos años a darnos esa satisfacción tan grande para nosotros. Felicitar a nuestros economistas, a todos los miembros del comité consultivo, a ti, que es parte de nuestro comité consultivo, Juan Carlos, a los miembros del comité de calidad, que son la base de la energía y el esfuerzo que se da día a día en nuestra escuela y que está haciendo crecer a nuestra escuela y recuperar sus niveles. A cada uno de nuestros docentes de la escuela por este día tan especial y agradecerles por esa energía y sabiduría que comparten con nuestros alumnos de economía y que contribuirán a hacer grande nuestra escuela y recuperar el sitial que siempre tuvo en nuestro país. Agradecerles, señores docentes, por contribuir con las competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales a nuestros alumnos, que serán los futuros y grandes economistas de los cuales nos sentiremos orgullosos, como nos sentimos actualmente de nuestros economistas egresados. Gracias, gracias José Carlos Valer Dávila, muchas gracias. Un fuerte abrazo desde la distancia, un fuerte abrazo. Ya nos estaremos viendo presencial en cualquier momento y nuestros alumnos te tendrán que ver presencialmente porque es lo que más aspiran, conocer a nuestros egresados exitosos como tú. Un fuerte abrazo y que pasen lindo todos nuestros economistas este día. Un fuerte abrazo y a festejar.
Hoy día es un día muy importante, como les dije, y vamos a presentar desde Londres. Desde Londres vamos a presentar a al doctor José Carlos Valer Dávila, economista egresado de nuestra Universidad Ricardo Palma, orgullo para la Ricardo Palma y orgullo para el Perú. Es miembro de nuestro comité consultivo que contribuye y está contribuyendo y da sus conocimientos fundamentalmente cuando nosotros tenemos que hablar los planes de estudio de nuestra universidad. Ha contribuido en alguna forma en las reuniones que hemos tenido para el plan de estudios 2022 que pronto estará por ejecutarse en nuestra escuela. Es doctor en Desarrollo Económico Sostenible por la Universidad Autónoma de México y máster en negocios de la Universidad de Oxford en Gran Bretaña. 20 años de experiencia en finanzas y mercado de capitales, portafolios de inversión, control interno y cumplimiento, gestión de riesgos de mercado y operativo, productos de banca de inversión. Ha ocupado cargos importantísimos a nivel nacional, gerentes de finanzas en COFIDE, gerente de finanzas en el Banco Santander, gerente de procesos en Credicor y Capital Perú, Colombia y Chile, gerente del control interno, división de tesorería y derivados del Banco de Crédito del Perú, vicepresidente del Comité de Finanzas de ASBAN desde el 2015 hasta el 2016. Sus investigaciones nos orgullecen, que están actualmente focalizadas en la aplicación de la neuroeconomía a políticas públicas y mercados de capitales. Realmente es un orgullo para el que habla y estimo que para todos los docentes de nuestra Universidad de Economía que te conocen y para el Perú, que realmente tus aportes harán más grande el Perú a pesar de las vicisitudes en que nos encontramos. Yo creo que de una u otra manera todos los economistas vamos a tener que hacer frente porque somos la razón de ser para darle solución a estos grandes problemas que enfrentamos desde el punto de vista económico y luchar contra esos problemas de la instabilidad económica en la que nos enfrentamos. Gracias, José Carlos. Y te dejo en el tema de tu conferencia, que para nosotros es importante. Efectos de la coyuntura internacional, Petroperú, riesgo político en inflación, familias y empresas. Tema de suma actualidad. Y, José Carlos, un fuerte abrazo, un gran cariño. Que pases lindo el día después de esta conferencia con la que empezaste con pie derecho este día. José Carlos, te dejo. Muchos éxitos. Suerte. Muchas gracias, doctor Rosas. Agradezco mucho la presentación y, y creo que vamos a empezar. Para mí siempre me gusta compartir con los alumnos, siempre me gusta darles ideas nuevas o ideas para que piensen. Y como ya me conocen, por eso me suelen invitar. Yo agradezco mucho la invitación y aquí estamos para contribuir en algo a la educación económica de nuestra universidad. Les sigo comentando que el entorno actual, ustedes me dirán por qué me interesa a mí, ¿no? Y eso esa pregunta yo también me hacía cuando era alumno, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de hechos y eventos a miles de kilómetros de distancia? ¿Y qué esos hechos y eventos pueden afectarme a mí en mi bolsillo, en mi familia, en mi entorno? Entonces, siempre es bueno llegar a lo que yo llamo primero la síncresis de lo que va a ser esta charla. Esta charla espero que no sea muy larga. Yo soy famoso por alargarme mucho, hablar mucho, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Mientras voy armando mi presentación, espero que ya se puede ver. Creo que ya la pueden ver. Sí, ¿no? Todo bien, José ¿Todo Carlos, bien? sí se Muy ve. bien, sí, claro. Listo. Básicamente lo que vamos a cubrir es un poquito la coyuntura actual, que se ha visto influenciada por dos factores principalmente, ¿no? La guerra de Ucrania con Rusia, los recientes escándalos financieros, ¿no?, de Petroperú, y el riesgo político que hemos visto en los últimos días. Algo que no habíamos pensado que íbamos a tener para hablar tanto de esta charla. La economía nos ha hecho
dar cuenta que los fenómenos son mucho más complejos, ¿no? Si algo tenemos los humanos es que no nos gustan las cosas simples, las cosas complicadas, ¿no? Nos gustan los problemas con una sola variable, ¿no? Cuando te preguntan, ¿y cómo voy a invertir en bolsa, por ejemplo? Me pregunta, profesor, pero entonces, ¿cómo quiero invertir en bolsa? Dime la clave. ¿O qué está pasando? ¿Va a subir el tipo de cambio o no? ¿O cuánto va a subir? ¿Compro o vendo? Cuando quieren comprar dólares. Esas son las preguntas usuales. Pero es porque a los humanos no nos gustan los problemas multivariados, que tienen muchas variables. No nos gusta. Por eso las soluciones facilistas, como votemos a todos o cambiamos la constitución, a todo el mundo le gusta, porque es un paso y solucionas todo. Es más o menos el esquema general que como seres humanos tendemos a buscar la solución rápida, univariable. Pero no es así. Entonces de ahí vamos a ver un poquito, voy a exponer ese tema. Y al final voy a tratar de explicarles cómo esto nos perjudica, ¿no? A las familias, a las empresas, y quiénes se benefician de esto también. Entonces, si les interesa ese tema, bienvenidos me van a escuchar un poquito, me voy a alargar de repente. Y yo hablo, y ustedes me dirán, pues, ¿usted qué tiene que hablar sobre estos temas? ¿Cuál es su expertise, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar que en la prensa ustedes son bombardeados siempre por noticias y por expertos. Siempre hay un experto para todo, ¿no? Politólogos abundan, estamos llenos de politólogos. Pero el politólogo, hay pocos politólogos buenos. La mayoría son más como comentaristas deportivos, ¿no? Incluyendo los analistas económicos, ¿no? Es fácil comentar desde la tribuna, es fácil comentar después del partido. Otra cosa es jugar en la cancha, otra cosa es dirigir un equipo. Entonces es bueno que ustedes cuando reciban conferencias, charlas como la de hoy día, o vean la televisión, en la prensa, gente que habla, no nos dejemos llevar por los comentaristas deportivos, sino por lo que realmente tienen expertise en la cancha. Entonces, si has jugado en la cancha, si has dirigido un equipo, puedes hacer comentarios deportivos. Si no, tu comentario es sumamente teórico, ¿no? Depende del tema, obviamente, ¿no? Y el problema de los comentarios teóricos es que, por ejemplo, es el caso de los ministros de Economía peruanos, ¿no? La mayoría son intelectuales teóricos, los cuales son expertos en la materia, pero básicamente porque sus amigos y sus colegas le dicen que son expertos, pero nunca reciben un jurado imparcial. Por eso es tan difícil publicar en las revistas académicas internacionales, ¿no? Porque hay un jurado detrás. Si ustedes revisan los currículums de los últimos ministros de Economía, se darán cuenta que la mayoría son expertos, pero todas las publicaciones, que son numerosas usualmente, no son revisadas por jurados independientes, ¿no? Siempre son revisadas por sus pares. Entonces, esa distinción entre experto y no experto es importante que ustedes como estudiantes la tengan. O sea, no solo por el que sale en la televisión, no solo porque el que se dice experto porque ha escrito muchos libros, hay que ver qué libros ha escrito. Los libros nadie los revisa, excepto un publicista. Pero no requieren, como ustedes cuando hacen una tesis, un jurado que los objeta, un jurado que los cuestiona. Entonces, tenemos una abundancia de expertos, sobre todo en estos temas económicos. Y así que escúchenme también con ese escepticismo. Yo tampoco no debería... sé algunas cosas, pero otras cosas no sé. Así que lo que voy a tratar hoy día de darles es por lo menos alguito de lo que yo sé. Vamos con Ucrania. Y por cierto, cuando quieran hacer una consulta, una pregunta, escríbanla en el chat
yo la miro y la voy contestando conforme se dé la oportunidad. Pero no se frenen en preguntar, porque la idea de estas charlas es que ustedes puedan preguntar. Eh, no solamente que yo hable, ¿no? Entonces, he superpuesto aquí el mapa de Perú sobre Ucrania. Entonces, más o menos, ustedes pueden ver que Ucrania es la mitad, casi la mitad del Perú hacia abajo, ¿no? La mitad sur. Y si nosotros fuéramos Ucrania y Lima fuera la capital Kiev, estarías viendo a Rusia atacando por varios frentes, sobre todo eh, al lado de Puno, la zona de Puno, serían las regiones independentistas, ¿no? Las cuales han sido tomadas por el gobierno ruso luego de muchos años de trabajo. Parte inmigración, o sea, rusos migrando hacia esa zona, lo que les ha dado derecho a voto, lo que les ha dado un parlamento mayoritariamente prorruso, después de más o menos una década, y, y ya venía desde hace muchos años siendo una población que hablaba el idioma ruso. Entonces, ese fenómeno de infiltración en otro país, nosotros lo hemos visto en el lado de Arica, ¿no? Con la guerra con Chile. En el momento que la Tacna y Arica votan por quedarse o permanecer en el Perú o no, entonces Arica se queda con Chile. Más o menos un fenómeno similar. Es bueno siempre poner estos paralelos para ilustrarnos, para sentirnos un poquito más en los zapatos del otro, ¿no? La famosa empatía, la llamada inteligencia emocional. Entonces nos ayuda a cuestionar, a ponernos en el lado del otro. ¿Qué habría pasado si estuviéramos en el lado de Ucrania, ¿no? En el 2014, Rusia nos habría quitado Tacna, que es más o menos el tamaño, como ven en el mapa, que es la región de Crimea, ¿no? Entonces, de un día al otro agarran y se anexan Tacna, como si Chile se anexara Tacna o Bolivia se anexara Tacna, ¿no? ¿Qué pasaría con nosotros, no? En esa época nadie protestó, o sea, hubo protestas, pero no tan agudas y tan fuertes como han sido hoy, ¿no? Entonces eso más o menos que le da licencia, el silencio, el que cae otorga, y le da esta licencia a Putin a intentar anexarse otra zona más, que es la zona que vendría a ser la zona de Puno, el departamento de Puno, que es la más afín a Rusia y que ya ha sido infiltrada. Estos los estados plurinacionales son estos fenómenos, ¿no? Son plurinacionales hasta que es la hora de votar. O sea, son recursos geopolíticos que usan los países para gestionar su influencia geopolítica en otros. No son iniciativas de hermandad y latinoamericana, ¿no? O la hermandad entre países, ¿no? Son herramientas geopolíticas. Entonces, una vez que cuando yo conversaba, me acuerdo, me estaba entrevistando Chema Salcedo, me acuerdo, y me pregunta, pues, más o menos a fines de febrero, ¿tú crees, José Carlos? Me dice que va a haber Rusia va a invadir o no, porque estaban movilizando tropas. Entonces, económicamente, esa movilización de tropas hace sentido por su efecto en los precios, ¿no? Cuando tú invades un país y pones en riesgo la distribución de petróleo y grano, el grano que se lleva a los fideos, el pan, automáticamente ese riesgo geopolítico se transfiere en temor, ¿no? De escasez. Y el temor de escasez se traslada a los precios de esos commodities. Entonces ya en febrero los precios de los commodities habían subido considerablemente, ¿no? No a los niveles actuales, pero ya habían subido. Y cuando Rusia empieza a amenazar, ya no solamente en la zona de
Puno, si no empieza a hacer movilizar tropas alrededor de lo que es, en nuestro caso sería la Sierra Central, ¿no? Huancay, Huánuco, Junín, toda esa zona de ahí, para preparar un ataque hacia Lima, o lo que en Ucrania sería Kiev, hace sentido económico como estrategia, ¿no? Amenazo que voy a invadir, suben los precios y mi principal exportación, porque Rusia es el principal exportador de petróleo en términos de tamaño, el principal productor, es el segundo después de los árabes, pero como productor de barriles diarios el principal a nivel mundial, hace sentido. Va a subir tu precio de justo el principal producto de exportación que tú tienes. Eso genera un montón de ingresos y ese montón de ingresos, solamente paseando las tropas en la frontera, funciona. Entonces a la pregunta que me hicieron en la televisión, digo, sentido económico hace, pero que invada sería muy costoso. ¿Por qué? Porque este incentivo, este extra económico que va a recibir Rusia sería solamente por unos meses, porque la guerra sería mucho más costosa, ¿no? Si me permiten, voy a dejar de compartir. Segundo. Ya, ahí estamos de vuelta. No sé si los puedo escuchar correctamente. Todo está correcto, José Carlos. Se ve y se escucha. Conectando mi batería. Se escucha claro. Se ve también la presentación. Ah, ya, sí. Es que me había quedado sin batería y no quería que se cortara. Porque ya nos pasó una vez que se cortó. Sí. Ya, perdón, discúlpenme No, no te preocupes, José. Deme un segundito para conectar esto. Está bien. Ya, ahora sí estamos de regreso. Disculpen la interrupción. Bueno, entonces, ¿cómo este fenómeno de precios genera en otros países? Por ejemplo, acá me preguntan, dice, en la invasión nada tiene que ver el gasoducto Nord Stream 2. Ya, les explico esa parte. Y voy a mover al mapa. El gasoducto número 2 es un gasoducto que preparó Rusia para exportar su gas a Europa, sobre todo que vaya directamente a Alemania, que es el principal comprador. Entonces, era un megaproyecto que estaba ahí, que empieza a ser cuestionado cuando Rusia empieza a poner la mira en Ucrania. ¿Por qué? Porque en ese momento se dan cuenta los alemanes y el resto de Europa que hasta un 60% de su gas dependía de Rusia. Y si Rusia decide invadir, ellos están forzados a sonreír porque si les corta el gas, ¿con qué calientan a Europa durante el invierno? Que por eso las amenazas de los
de las tropas eran más o menos en los meses de febrero, ¿no? Donde más crudo está el invierno. Lo malo que no le jugó bien a Putin es que el invierno no fue tan frío, no han sido tan frío acá. ¿Ya? O sea, comparado con otros inviernos usuales, el invierno no ha sido tan fuerte. Entonces, como no es tan fuerte, la presión es menor y ya el verano se venía. Entonces, lo que ha esperado Putin es que las Olimpiadas chinas acaben, que fue el 20 de febrero, e inmediatamente empieza a realizar la invasión, ¿no? A los días. Tenía que apresurarse, ¿por qué? Porque ya venía el verano, ¿no? Entonces el verano ya llega más o menos a mediados de marzo. Entonces en ese periodo de 15 o 20 días, el único periodo en el cual era rentable hacer la invasión. Porque después ya en el verano Europa necesita menos gas, entonces la presión, o sea, digamos, esta palanca que tenía Rusia con Europa se aminora, ¿no? Entonces ese Nord Stream 2, ese gasoducto 2, era el que reemplaza al gasoducto ucraniano. O sea, el gas de Rusia a Europa viaja por Ucrania. Entonces, si tú quieres invadir Ucrania y que Ucrania esté más débil, ya dejas de pasar gas por ahí, dejas de pagar impuestos, ¿no? Y si algo pasa no te importa porque tu gas va a seguir pasando normalmente por el lado norte, que es este Nord Stream 2. Si la guerra es rápida, funciona. Si la guerra demora, tienes un problema. Porque lo que ha pasado es que Alemania ha parado esa construcción. Entonces, de hecho, no quiero depender más de ti. Estados Unidos ha ofrecido dar gas y petróleo a Europa para que dependa menos de Rusia. Y básicamente las sanciones económicas han vuelto armas, las finanzas y la economía lo han vuelto armas. Entonces, con esas armas, persuadir a Rusia de que deje en paz a Ucrania. Ahora, no es tan sencillo, ¿no? Porque Alemania, por ejemplo, no puede, hasta mediados del próximo año, ha dicho que todavía va a depender, tal vez hasta fines de este año, va a seguir dependiendo del gas ruso, ¿no? Lo crítico ahí es que dependa antes del invierno, al siguiente invierno. Ese es más o menos el periodo que tiene libre para mantener esa guerra. Lo que le ha jugado mal es que no ha sido tan fácil, bueno, porque los ucranianos se han defendido. Entonces, cada día que pasa son más gastos para Rusia. Y no es extraño para Rusia. Afganistán fue algo similar, ¿no? Tendría que ser una guerra muy rápida y ser exitosa, como fue Crimea, una invasión violenta y rápida, y ahí quedó, ¿no? ¿Quién va a protestar si está invadido, ¿no? Yo no creo que su intención haya sido llegar hasta Kiev, sino anexarse a esas repúblicas que están alrededor de Crimea, ¿no? Para tener toda esa parte consolidada. ¿Y a qué viene esto? A que Putin le convenía económicamente no tanto una guerra, a menos que fuera muy rápida. Ya la amenaza nomás era suficiente para subir los precios, como te digo, y ganar más. Entonces, ¿por qué? Tu pregunta es buena. Justo estoy leyendo las preguntas en el chat. ¿Por qué entonces invadir si no es económicamente rentable a largo plazo? Entonces tienes que empezar a revisar un poquito la historia de Rusia, de lo que ha pasado durante la última década y lo que ha pasado durante la pandemia, ¿no? Entonces, durante la última década, Rusia ha ido decreciendo en su PBI, o sea, creciendo cada vez menos. El PBI per cápita de los rusos ha ido bajando. La popularidad de Putin también ha ido bajando, ¿no? La anexión de Crimea fue un primer intento populista, en mi opinión, de levantar las encuestas. Porque siempre, recuerden, siempre que hay una guerra, la población se siente más patriótica, ¿no? Es como cuando vas al fútbol, ¿no? Siempre quieres ser orgulloso de tu selección y tu camiseta. Entonces, ese sentimiento es también muy humano, ¿no? Aristóteles ya decía que una de las emociones más fuertes en el ser humano era
Y si tú querías que hiciera algo, era estimular su patriotismo. Entonces, con un entorno económico nada malo, con la población descontenta económicamente, un recurso populista es iniciar guerra o el temor de una guerra, ¿no? Aludiendo, como han escuchado en la prensa, patriotismo, ¿no? Ucrania era nuestra siempre, es el corazón de Rusia, nos pertenecen históricamente. Pero si tú le preguntas a un ucraniano eso, te diría, bueno, pero ellos más bien invadieron Rusia, porque Rusia partió de aquí unos 300 años. Entonces, cuando yo hablé con un ucraniano acá, me dijo, es como si a ti te dijeran que viene España y te quiere anexar, porque ha sido 300, ¿cuántos? 300 años, ¿no? Fuiste colonia, ¿no? Entonces, a la España podría decir, bueno, pues ellos han sido por 300 años parte de España, nos pertenecen. Y más o menos me dijo, es el mismo símil. Entonces es fácil estimular a la población a que te apoyen, bueno, parecía, pero lo que hemos visto pues son demoras, costos mayores, fracasos militares, ¿no? Las sanciones económicas están llegando, no le llegan a Putin, obviamente, le llegan a la población rusa, y eso es un problema. Por eso esta guerra, cada día que pasa, es mucho más costosa que para Rusia que para nosotros. No se olviden que algo así hizo Japón con Pearl Harbor, ¿no? La intención de Japón en Pearl Harbor fue inutilizar la marina, el poder marítimo americano en el Pacífico, perdón, para ellos poder realizar sus planes de invasión de las regiones con más recursos naturales, ¿no? Que era la parte de China este y varias de las islas del sur, que les permitiría tener una defensa organizada de toda esa zona del Pacífico. Entonces ellos asumieron que Estados Unidos, metido en la guerra con Alemania en el otro frente, no iba a tener tiempo ni plata como para devolverle una guerra a Japón solamente por haber atacado, ¿no? Entonces con que le hubiera destruido su capacidad marítima mientras ellos podían invadir la zona del Pacífico, Japón apostó a eso. Bueno, eso es lo que dicen los historiadores, ¿no? Entonces, algo así es lo que Putin debe haber pensado. Entonces, la presión populista puede haber sido mayor que la presión económica. O de repente estaba mal informado, ¿no? Ha cambiado varios generales del lado de su inteligencia los ha cambiado porque al parecer estaba mal estimado los costos de la guerra, ¿no? Pero vamos a la parte, cómo esto nos afecta a nosotros, ¿no? Entonces, toda esta subida en los precios que ustedes ven aquí, estas subidas de precios usualmente demoran bastante, ¿eh? Demoran estructuralmente entre 10 a 30 meses, en energía, en los metales también, en los alimentos hasta 40 meses, ¿no? Entonces el PBI en el mundo, el efecto, solo por el lado energético, le va a quitar 11 puntos porcentuales. A China, un cuarto de punto porcentual, lo que no es bueno para el cobre peruano, en el sentido estructural, ¿no? Por el lado de la contracción. Pero más bien en Latinoamérica, como nosotros exportamos commodities, nuestro PBI debería subir 10 puntos porcentuales en promedio en el de Latinoamérica. Si te vas al efecto solo en Perú, siendo Perú un importador neto de petróleo, ¿no? Pero un exportador de comida, agroexportación, mixto, ¿no? Porque importa mucho maíz para la carne, ¿no? Para el pollo y para el pan, fideos, otras cosas. Pero hace agroexportaciones también, ¿no? Entonces el efecto ahí va a ser mixto. Esto, según mis estimados, puede darle un golpecito fiscal por el tema energético a Perú, de un 1% en el déficit fiscal. Y la balanza comercial alrededor del 2%, o sea que eso es un 0.5 en balance de pagos. Y eso te contrae el Perú 0.13%. Solamente el efecto energético me refiero, ¿no? Pero genera una inflación en energía. Entonces,
¿por dónde van estas dos fuerzas? ¿No? Por un lado, los precios de commodities subiendo, y por otro lado, la inflación de alimentos básicos dañando a las familias, ¿no? Entonces depende, según el país, cómo te va a afectar, ¿no? Si estás en Perú, ya lo hemos mencionado, si estás en Chile, sube el cobre, pero también sube los alimentos que importas. En Argentina, más bien les conviene, porque ellos exportan justo lo que Ucrania, Rusia exporta, ¿no? Trigo, maíz, soya, entonces a ellos les conviene. A Colombia le conviene por el petróleo que exporta, el carbón que exporta. Brasil por el mineral de hierro, ¿no? Que se hace mucho se usa para el acero inoxidable, ¿no? Y el acero en general. Y eso obviamente es un commodity para la industria mundial. Y mucho de ese acero se tiene que fabricar se utiliza mucho gas para esa fabricación, ¿no? Entonces, como verán, los efectos son multivariados. No solamente te afecta al gas y al petróleo y a la gasolina, sino te afecta a la construcción de acero. Y el acero nosotros también importamos para la construcción, entonces eso va a afectar a los precios de construcción en Perú también. Además del pan, el pollo, fideos y aceites, ¿no? Lo otro es cuánto afecta al tema agroexportador, porque creo que acá tengo el cuadro, bueno, aquí está el resumen, ¿no? La potencial contribución, ¿no? Esto más o menos lo que yo calculé, esto se dio en febrero más o menos, cuando empezó la guerra, hice un cálculo. Lo dejo ahí porque si voy a estar haciendo lo mismo que hacen los consultores de los periódicos, que cada vez que cambian lo van ajustando, pues si no tiene chiste, pues si vas a estar ajustando tus proyecciones. eh, la cosa es ver a ver cuánto proyectaste al inicio, ¿no? Esto yo lo proyecté, también lo pasaron por Willax, me parece. Este es el efecto del tema de la guerra, ¿no? 1.8% en inflación, en lo que es gas, gasolina y electricidad, también un componente nuestro, sobre todo para electricidad, en la época que no hay, para los picos, digamos, se usa gas, ¿no? Para las termoeléctricas. Y por el lado de los alimentos, en lo que es aceites, pan y pollo, que es más o menos 1%, un punto porcentual, 1.21 más. Sumando los dos tienes un 3% de inflación extra que no pensabas tener al principio de año. Ese es el efecto que yo calculé y parece que se está cumpliendo. Porque esto fue también en febrero. Y yo más o menos proyecté que la gasolina de 90 podía pasar de 15 a 22 soles. Ya pasó, está en 20 creo, 21. La de 95 de a 23 soles también, ya está en 25 ha llegado, me parece, ¿no? Igual el GNB, la luz, el pan, todo esto es lo que debería, el efecto en inflación potencial. Pero tienen que ustedes considerar que el gobierno hace sus cositas, ¿no? Sus maniobras keynesianas. Y entre sus maniobras keynesianas está la que ha sacado en estos días, ¿no? Que es bajarle el impuesto el selectivo al consumo a los combustibles para tratar de bajar el precio y quitarle el IGB a los productos básicos, ¿no? De necesidad básica, ese 18%, para tratar de frenar el efecto. Ahora, yo les pregunto, y a ver para que se despierten también un poquito, ¿cuántos de ustedes creen que esas dos medidas, la bajar, ahora vamos una por una, bueno, las dos son comunes, bajar el IGB y bajar el impuesto selectivo al consumo eh, va a conseguir reducir la inflación o suprimir el efecto inflación que estamos viendo? Levanten la mano cuántos creen que sí va a funcionar. Porque creo que tienen en sus chats, en sus cositas estas de acá, la opción de poner por votar, ¿no? Levantar la mano. Ahí está. Levanten la mano a ver o pongan. Acá no hay no sé si se puede ver. Quiero ver este.
A ver, acá te voy a ver los participantes. Estoy viendo 128. Levanten la mano los que creen que sí va a funcionar esas dos medidas. Va uno, va dos. Somos 129 en línea y solo dos están despiertos. ¿Cuántos creen que sí? Creo que hay una manito hacia arriba y una manito hacia abajo, ¿no? A ver, los que crean que va a funcionar, manito hacia arriba. Y los que no va a funcionar, manito hacia abajo. Está subiendo la manito, Jorge, que diga José Carlos. Leo, ahí no está. Pero háganlo en su, no hagan en el chat, sino en su, este es Zoom, ¿no es cierto? Sí tiene su cosita, ¿eh? Para poder contarlos, porque si no lo ponen en el contador, no lo puedo ver, porque no se ve, no se cuenta. Están subiendo manos, que supongo que son los que creen que va a funcionar. Entonces, y acá veo dos preguntas interesantes, ¿no? Dice, entonces, si no se deben rebajar impuestos temporalmente, ¿qué medidas económicas se deben tomar? ¿Y qué solución o alternativa se tendrían que hacer para la situación? O simplemente, dicen las personas, deben ajustarse los cinturones y asumir la subida de precios. Van votando 19. A ver cuántos. 20, 19. O sea, son minoría los que dicen que va a funcionar. Por esto. Pareciera que son minoría, ¿no? Somos 128. Deben estar dormidos la mitad. Y los despiertos que sean 50. De los 50, 20. Está mitad, mitad. Más o menos. ¿No? La mayoría son economistas. A veces no saben cómo poner la mano abajo en chat. Sí, la verdad que yo en Zoom no conozco muy bien desde el lado del usuario, pero gracias por el esfuerzo para votar. Por ahí alguien dice lo frenará por un tiempo. Ya, lo que más o menos depende de tu teoría económica. Y la teoría económica que tienes detrás, la que prepondera en tu ideología, es la que más o menos va a dictarte si funciona o no. Entonces, los que creen, que tienen en el espíritu keynesiano, les hablo en esos términos porque me parece que se ha puesto de moda los términos del keynesianismo y los liberales, ¿no? Claro, entonces veo los chats y claro, ya se empieza a ver, claro, ¿y qué pasaría si no funciona? Esa es y esa es la diferencia entre los expertos que hablábamos al comienzo de la charla y los que realmente tienen experiencia en la cancha. O sea, desde la tribuna o desde la sala de, de, de- de conversación ¿cómo le llaman? Uno podría decir, todo funciona, ¿no? Papel aguanta todo. ¿Qué sucede cuando tú bajas el impuesto selectivo al consumo o ayudas con el fondo? O básicamente lo que están haciendo es que el fondo de compensación de este fondo del precio de los combustibles empieza a usarse para decirle a las petroleras, que básicamente son dos, que es Repsol y Petroperú, no hay más, no le suban tanto, pues. No le suban tanto. Perú, el gobierno peruano va a sacar de su bolsillo, del bolsillo de yo Castillo voy a sacar de mi bolsillo y yo Graham voy a sacar de mi bolsillo y te voy a pagar Petroperú y Repsol para que bajes el precio de los combustibles y alivies el bolsillo de las familias peruanas pobres y sufrientes. ¿Cuál es el error ahí? Hay dos tipos, ¿no? Uno de política pública y uno de teoría económica, ¿no?
si tienes un duopolio, prácticamente tienes un producto en el cual su precio lo determinan los ofertantes, no los demandantes. Históricamente, cuando aplicas este tipo de compensaciones a los ofertantes, la reciben, igual que fue con el gas, que ahora lo han pasado también eh, a la protección de precios. Eso es algo parecido, ¿no? El ofertante, el que oferta el producto, te recibe, hace la simulación que lo baja un poco, el precio unos días, pero obviamente el precio sigue alto. Entonces lo que ustedes van a ver en los siguientes días es que otra vez ya bajó, pero empieza a subir de a poquitos. Lentamente empieza a subir el precio. Va subiendo en precio en la medida que no se den cuenta, ¿no? Entonces, no sé si han tenido ustedes mascota. Cuando tu perro hace algo malo y no quiere que te des cuenta, se va moviendo lentamente. ¿No es cierto? Para que no te des cuenta que quiere acercarse al pollo. Entonces se va moviendo lentamente. Igualito van a ser las petroleras, ¿no? Poquito a poco se van a ir moviendo. Ya recibieron el, lo que les ha pagado de su bolsillo Castillo y Graham. Igualito lo van a seguir subiendo. O lo van a dejar a un precio tal, calculado por ellos, en el cual le bajan, pero no le bajan lo que querían bajar, le bajan un poquito menos. Con lo cual se embolsillan el margen de la subida de estos meses, que todavía el petróleo no ha llegado caro, porque los futuros de petróleo son más o menos de a 2 meses por lo menos. Entonces tienes 2 meses de stocks de petróleo barato y recién está llegando el petróleo caro, porque esto ha empezado en febrero, ¿no? Cuando empezaron los rumores de invasión. Febrero, marzo, ahora en abril empieza a llegar el petróleo caro. Entonces van a ustedes sentir que el precio se va a mantener. En realidad debería bajar, porque les están pagando una compensación, un subsidio. Entonces se embolsan el subsidio y se embolsaron la subida. Y este fenómeno sucede mucho, ¿no? Cuando el precio sube, lo suben inmediatamente. Cuando baja el precio, lo bajan lentamente. Y eso ocurre económicamente en los mercados en los cuales no hay competencia, que es el caso de las petroleras y el gas. ¿No? No así en lo que es pan, pollo y los otros que hemos visto. ¿Por qué? Porque el pollo tiene mucha competencia, es muy competitivo, ¿no? Tiene muchos ofertantes. Entonces, si el pollero le sube a su pollo, tiene dos problemas. Uno, que el pollo, si tiene una vida, o sea, no es que puedas quedarte como el petróleo, tenerlo en reserva, y tienes que darle, tienes que ponerlo en la olla a cierto momento, y una vez que ya ¿cómo le llaman? Benefician, tiene unos días nomás para que pueda estar ahí. Entonces el pollero tiene un problema, tiene el problema de que tiene mucha más competencia y tiene un bien perecible. Entonces por eso no van a ver subir mucho el pan o el pollo. Entonces, entonces la familia peruana se salvó. No, porque el que sufre es el empresario. El empresario va a tener que votar gente, ¿no? Si sus márgenes se reducen o bajar salarios. Entonces, claro, no son las familias que compran el pollo, pero son las familias que trabajan en esa industria. Igual en la agroexportación, ¿no? Los precios por acá lo tengo. Los precios cuando revisé la relación comercial con Rusia, me di con la sorpresa de, oye, aguanta, casi el 40% de todos los fertilizantes que el Perú importa vienen de Rusia, como ven en este cuadro. Y a Rusia solo exportamos algo de frutas, no más. Que es 1.5 de de lo que importan ellos de sus frutas, es 1.5, es bien chiquito, es un porcentaje bien chiquito. Pero nosotros sí compramos un montón de su fertilizante. De Ucrania que compramos, ahí sí, compramos mucho hierro. Compramos hierro. Entonces acá va a haber un tema en la construcción, porque ese hierro usualmente es para construcción. Entonces,
hay otra variable adicional, ¿no? Los fertilizantes. ¿Y qué pasa si los fertilizantes llegan caros a Perú o no llegan? Porque el mundo globalizado lo que ha hecho siempre es buscar optimizar sus costos. Entonces siempre ha buscado donde esté más barato, con una calidad aceptable, ¿no? Entonces ha buscado barato. Y Rusia ofrecía fertilizante barato para Perú. Entonces, si ustedes ven la historia de la importación de fertilizantes, antes se importaba más de Estados Unidos. Pero como es caro, los agricultores, los agroexportadores no son tontos, han buscado, como en Europa también, ¿ah? Los europeos han hecho lo mismo, le importan a Rusia sus fertilizantes. ¿Por qué? Porque es más barato, es más eficiente económicamente. Y ahora tienen un problema, ¿no? Que no pensaron en el tema del Black Swan. ¿Qué significaría la guerra que está sucediendo? Tienes que buscar otro proveedor y ese no te va a cobrar barato, te va a cobrar caro, ¿no? Otro de los grandes exportadores es China. No es nada coincidencia que China también le convenga de cierto modo la guerra para algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tú no importas? Porque acá hay una pregunta y dice, eh, ¿qué pasa si eh, con el precio de los fertilizantes, tu producción en Europa, la producción de alimentos cae si no usas fertilizantes para la cosecha, pues la cosecha que ya se hizo, se cosechaba ahora en abril en Europa, en Ucrania también. Hay un problema de escasez de maíz, porque el grano que se tenía que cosechar en abril ahora, no sé cómo se va a cosechar, está en medio de una guerra, ¿no? En Rusia sí no creo que haya, pero nadie lo va a comprar y Rusia ha cerrado sus fronteras para esos alimentos esenciales, ¿no? Como está en guerra, está acaparando, digamos, su alimento, ¿no? Europa, si no usa fertilizantes bien, su producción base baja entre 10 y 15% de las cosechas. Eso es para el siguiente semestre, lo cual va a haber menos, eso es economía básica, va a haber menos productos, va a subir de precio. En Perú es aún peor, porque estaba viendo las estimaciones de la Universidad Agraria, y en Perú si tú le quitas el fertilizante a las cosechas en Perú, baja hasta 40% la productividad. O sea, es considerablemente fuerte, ¿no? Entonces, así como Europa, ahora los peruanos también empiezan a pensar, uy, hubiéramos hecho nuestra fábrica de fertilizantes, pero podrías obtener los costos al costo que tenías de Rusia, hubiera sido bien complicado, ¿no? Si estás preparándote por una guerra, sí. Entonces, ¿qué? ¿Le regalamos plata a los agroexportadores ahora? ¿No? Entonces, el otro aspecto de mal diseño de política pública que estamos viendo es el otro, que no es Castillo, no es Graham, los que están sacando de su bolsillo la plata. No son generosos. Esa plata sale de los impuestos. De la minería, una parte, pero la mayoría sale de lo que nosotros pagamos en nuestras planillas, o sea, con lo que nos descuentan de impuestos y lo que pagamos en la bodega, claro, el impuesto a la renta, y lo que pagamos en la bodega, en la cerveza, en la gaseosa, en cualquier sitio donde paguemos IGB, un tercio del ingreso fiscal de Perú viene de esos impuestos, viene de la gente que consume. Entonces, así seas informal, igual vas a pagar tu IGB, tu cerveza, tu gaseosa. Y algunas cosas puede ser no pan de repente por ahí, pero la mayoría de bienes, tu laptop, tu celular, tu iPhone, si es que tienes eso, también sale de ahí. Tus libros, todo paga IGB. Todo paga IGB. Entonces vas a tener un problema de que estás gastando esa plata que te están devolviendo mediante estos subsidios de impuestos a las petroleras o reducción de IGB, te están devolviendo tu plata. Dura un tiempo, hay gente que se beneficia, hay personas que se benefician, pero en el largo plazo tú tienes un problema fiscal. Todavía no han estimado y nunca no he visto los estimados, pero si recuerdan bien cuando el gas subió el año pasado, los estimados no lo tengo acá,
de la subvención para que bajara el balón de gas eran altísimos, ¿no? Eran altísimos. O sea, no tengo la mano ahorita, tengo el cálculo, pero no. Los que quieran ver estos cálculos que estoy hablando, todas estas cosas, si les es de interés, les voy a compartir acá. Yo suelo poner estas cosas en mi Facebook. En Twitter no pongo mucho porque es más... Twitter es más chismoso, ¿no? Gente, periodistas, eso es lo que más están en Twitter, no tanto alumnos. Pongo más cosas en Facebook. Les voy a poner las redes para que las tengan. Si alguien quiere ver los detalles de estos cálculos, suelo poner... ahí les dejo. Básicamente en Twitter, los que les guste Twitter, Facebook, lo que les guste Facebook. Y este año he empezado a sacar videos en YouTube. Estaba entrevistando, tengo varias ahí entrevistas por editar, que ya he hecho a varios economistas con la misma pregunta, ¿no? ¿Y usted qué reformas haría en el Perú? Y otra pregunta ha sido, ¿qué reformas estructurales haría? ¿Y cuál es su visión de largo plazo? Lo importante es, ¿cuál es su visión de qué se debería hacer en el Perú en economía? Entonces, que les interese esos temas, en el YouTube van a empezar a salir las entrevistas. He sacado una, me parece, con Pablo Secada. Pero tengo dos más que he hecho y están tengo que tener tiempo para editarlas y subirlas. Así que los que quieran seguir estas ideas, bienvenidos síganme en Facebook, es el que más followers tengo. En YouTube recién somos 300 más o menos, porque recién lo he empezado a dar. Pero bienvenidos, acá hay 130, así que si se suscriben los 130, si les interesa el tema, obviamente, ¿no? Si les interesa estos temas, suscríbanse. Porque yo ando así, quiero hacerlo un poco más tipo video, pero ahorita me he olvidado este cálculo de cuánto costaría, pero es un montón de plata. Y plata que no la vas a ver. Y si no te has dado cuenta, el gas ha vuelto a subir. Entonces, ¿qué pasó con el subsidio del gas del año pasado? Se fue al agua. Entonces, ¿qué hace un país para defenderse de esta inflación? Entonces, acá tienen la inflación, según BCR, me parece. Alimentos y energía subió 10% de inflación. El promedio que ustedes ven, el 6.43, incorpora lo que no es alimentos y energía, ¿no? Alquileres, transporte, que eso no sube mucho, ¿no? Todavía. Alquileres, sobre todo, alquiler de computadoras, cosas de ese tipo. Eso no sube todavía mucho. Entonces, la inflación que ustedes tienen que mirar es esta, la de alimentos y energía, porque esta es la que golpea al pobre. Porque es el que tiene que tomar su combi, el que tiene que llenar el tanque para hacer taxi, el que tiene que comprar su pan, su pollo, ¿no? Y que no tiene para ir a un restaurante. Entonces, a esa gente les toca un 10.18% en promedio en Lima. Pero si tú revisas la inflación por departamento, que me olvidó de ponerla acá, debería haberla puesto. Si tú revisas la inflación por departamento, y los invito a que entren al INE y chequen ese dato, se dan cuenta de que la inflación es muy distinta entre departamentos. No estoy hablando y no estoy proyectando, más onzo. Ya, ahí está. La inflación es muy distinta entre departamentos. Entonces, si en promedio la inflación que ustedes ven a nivel nacional es de 6%, más o menos es la inflación promedio de Lima, básicamente. Que es más o menos la inflación promedio de las principales ciudades, ¿no? De Europa y Estados Unidos. Pero en Lima solo tienes un 10% de la población. ¿Qué pasa en provincias? Si te vas a Arequipa, Piura, los que están cerca a puertos, la inflación sube un poquito más. Pero si tú te vas a Chota, te vas a Puno, te vas a Iquitos, te vas a los centros mineros, ¿no? A Bancay, a Purímac,
si tú revisas las cifras del INEI, a del año pasado, vas a encontrar inflaciones de 10% en ciertas partes del Perú, sobre todo en las partes que más toma llevar cosas, ¿no? Que más transporte requieren, pues todo eso va en camiones. No tenemos un sistema de trenes ni carga, todo es por camiones en carretera. Entonces no es extraño la salida a las calles que hemos tenido estos días. La gente está molesta porque le estás tocando el bolsillo. Y esta inflación, como ustedes saben, es un impuesto extra a las familias. O sea, tú estás ganando hoy día, los que trabajan, o tus papás están ganando 10% menos de lo que ganaban hace un año. Les han rebajado el sueldo. ¿A quién le gusta que le rebajen 10% su sueldo? A nadie. Entonces la gente sale a la calle. Y esa es la causa de la convulsión social que hemos estado viviendo estos días. Si tú revisas el PBI departamental, te vas a dar cuenta de lo mismo. Claro, las zonas mineras, el PBI sube bastante por el precio del cobre y los minerales. Pero si tú revisas el PBI de los departamentos no mineros, tienes un problema de recesión fuerte. Y ahí está la clave de por qué los temas políticos que estamos viendo, por qué están pasando. Déjeme ver, ¿qué más le puedo poner? A ver si hay preguntas. Gracias por suscribirse, a todos los que quieran suscribirse, que hablo de estas cosas. No sé si tengo tiempo, porque tengo un montón para hablar, pero usualmente se me acaba el tiempo siempre. Tengo Spotify, sí, lo que he hecho es básicamente las cosas de YouTube. A la gente que le gusta escuchar en podcast, también lo he puesto en podcast, para que lo escuchen de a poquitos, lentamente. ¿Cuál sería la solución? Me preguntan aquí en el chat. La Asamblea Constituyente, está bueno. ¿Cuál sería la solución? El problema es que, claro, tienes dos temas. Uno, nunca has tenido un plan energético decente. Nunca has tenido un plan energético decente. Perú no tiene reservas estratégicas, ni siquiera, menos por temas geopolíticos, no tiene reservas. Como se han dado cuenta, no necesariamente que tiene que invadir Chile o Ecuador, ¿no? Puede haber un problema a miles de kilómetros, igual tenemos un problema, porque somos importadores netos de energía, de petróleo, que mueve el Perú, el petróleo mueve el Perú. No tenemos petróleo. Ahí voy a hablarles rápido del tema. Iba a hablar del tipo de cambio, pero creo que ya no me va a gastar el tiempo. Si me pueden decir más bien cuántos minutos tengo para... A ver, no sé si tengo acá lo del petróleo. Creo que... Ahí está. El tema de petróleo. Antes de cerrar la presentación con... Tengo 2 minutos. José Carlos, tienes media hora, yo pienso. A ver, estamos preguntando también, estamos usando el tiempo de las preguntas, ¿no? Esto es Petroperú. No necesito entrar a los estados financieros, no necesito saber cuánto he invertido en talar. Bueno, sí necesito saber, pero necesito saber los porqués y los detalles. Si no, este cuadrito te dice todo lo que tienes que saber sobre Petroperú. Ustedes ven las columnas verdes. Lo que les llama la atención de estas columnas, voy a agrandarlo para yo también verlo, es lo siguiente. El 2004, esto es un cuadro de 2004, es lo que más, no se ve más antes. Ven, si abren una lupa y ven la parte celeste, la base de las barras, esas son las reservas probadas, o sea, reservas que están por explotarse o ya están en explotación. ¿Ya? Y como verán, a través de los años ha ido subiendo un poquito, más o menos. Los últimos años hasta el 2014, el 2015 empezó a bajar y el 2018 ya empezaron a bajar más. Digamos que eso fue el momento de que más reservas probadas había. Son reservas que o se están explotando o están por explotarse, o sea, son probadas, ya hay proyectos que pueden aprovechar.
Eso es, esa barrita celeste, esa base, es la que todos discuten en gestión y en la prensa sobre los lotes que, que están o que los sabotean o que están derramando petróleo o que nadie los quiere comprar, o sea, nadie quiere comprarse la licitación, ¿no? Y que Petroperú quiere anexárselos para ellos tener la plata para ellos explotarlo. Ya, están hablando de ese celestito chiquitito. Luego viene el otro pedacito de la barra, que es las reservas probables. ¿Qué es una reserva probable en recursos naturales? Es lo cual tiene más o menos una probabilidad de 50% que haya o no haya petróleo. ¿Me parece? ¿50? Sí, por ahí. 50. Entonces, puede ser que hay indicios de que hay petróleo, pero no están probados. Entonces, esa es la barra marrón, el pedazo que es marrón en la barra. Como verán, es un sube, baja, pues es una cosita bien chiquita. Que digamos que lo que el Perú podría aspirar a tener de petróleo, porque más o menos lo ha visto. Luego, a partir de esa barra, el Perú empieza a soñar y dice, pero no, debe haber posibles. ¿Qué es en, en el sector de hidrocarburos una reserva posible? Igual es en minería, parecido. Una reserva posible es algo que tiene menos de 10% de probabilidad de tener el recurso natural. Hasta 10%, o sea, menos de 10%. Eso es la barra verde. O sea, básicamente es ojalá. Ojalá abra, pero los indicios son muy pequeños. ¿Qué es lo que podrías hablar de el prospecto, ¿no? Lo que podría crecer? Soñando, o sea, teniendo, no soñando, rezando que existe ese petróleo. Pero verán que a partir del 2008 empieza a caer la barra verde. Y sigue cayendo, y sigue cayendo, y sigue cayendo. Lo cual me pareció bastante extraño, porque ahora casi es nulo, casi no hay nada. Quiere decir que las reservas posibles hay muy pocas. O sea, ya no hay más petróleo. O sea, con menos, mayor, más, no con más de 10% de probabilidad. Entonces ustedes me preguntarán, pero profesor, la barra morada, eso, si el otro es un ojalá, eso se lo han inventado. Porque técnicamente eso no es usual poner. Porque si las reservas posibles son menos de 10% de probabilidad, ¿de dónde sale ese dato de recursos que se han inventado? Entonces, ellos dicen, ahí le he puesto las notas al pie, porque esto no es información mía, esta es información oficial de los INERMIN. Le llaman recursos prospectivos. O sea, es decir, que si yo tengo miles de extensiones de selva, algo debe haber de petróleo ahí, pero ¿a qué porcentaje de probabilidad? Ustedes saben probabilidad. ¿1%? ¿0.5%? La probabilidad que yo me saque la lotería, la tinca es parecida, ¿no? Que le dé a la cábala es parecida. Pero si ustedes se fijan bien, eso sube como si fuera un pozo de petróleo, ¿no? Sube, sube, este gráfico morado sube exponencialmente. Y a mí me parece que ha sido el sustento para proyectos como Talara, el sustento para financiar ese flujo de caja inmenso que tiene en pérdida Petroperú y financiar muchos de estos gastos. Porque se supone que con un 1% de probabilidad podría haber petróleo en el Perú. Desde la guerra con... ¿Se acuerdan la guerra del CENEPA? Ya no había mucho interés de Ecuador ni Estados Unidos de esa guerra porque antes de tener la certeza que hubiera petróleo, había mucho interés en quitarnos esa zona de la selva, que es la que está cerca de Ecuador, porque Ecuador es un exportador muy potente de petróleo, quería más. O sea, la guerra no es que le gustaba la selva, era por el petróleo. Pero una vez que los avances tecnológicos detectaron que la posibilidad de que haya petróleo en nuestra selva es mínima, la guerra ya no tenía mucho sentido.
Por eso Ecuador se quedó solo y ya no tenía quien lo ayude. Y pudimos ganar la guerra, pues, porque ya no les interesaba a nadie más. Entonces el problema de Petroperú, si es que, y lo pongo así como hipótesis, si alguien me consigue averiguar qué diablos, de dónde se han inventado esas barras moradas, sería el sustento y la causa de que esa empresa está quebrada, ¿no? Porque todas sus proyecciones de flujo de caja, de explotación de petróleo, refinamiento de petróleo de Talara, no tienen sentido. No tienes petróleo. El caso es similar a, me parece, Nigeria o Ghana, que también descubrieron petróleo, creyeron que iba a durarles 30 años, solo les duró 5, pero en los 5 años que tuvieron el petróleo, pues se acabó, porque creían que había más y no había. Les vendieron una refinería, una de las más grandes de África. Es la más grande de África, me parece. Y cuando se acabó el petróleo, no se les ocurrió más brillante idea de decir, no, pero la gente, como tenemos una refinería de última generación, va a venir a explotar, va a venir a refinar su petróleo acá. Por supuesto nunca pasó, que es por supuesto lo que va a pasar con Talara, que nadie va a ir. A ver, sí, más de 5.000 millones de dólares que no los paga Castillo, no los paga Graham, ni Humala, ni los presidentes que firmaron estos acuerdos, ni PPK, nadie de eso, ellos no les tocó un solo bolsillo. Lo pagamos nosotros, lo pagan nuestros hijos y lo pagan nuestros nietos. Y por ahí alguien me decía en el Facebook, me decía, no, pero eso es, usted habla en retórica populista, ¿no? Que los hijos y los nietos van a pagar la deuda de los padres. Porque hice la pregunta siguiente, ¿tú endeudarías a tu hijo para pasarla bien hoy? Bueno, ustedes no tienen nietos, ¿no? ¿Ustedes se endeudarían si tuvieran a su nieto, a cargo de su nieto, para ustedes viajar a Miami? Eso es moralmente reprobable, ¿no? Y es lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Emitimos bonos soberanos hasta 100 años, endeudando hasta 2, 3 generaciones más, para nosotros pasarlas bien. Nadie cuestiona eso, ¿no? Tú no te endeudas porque es como la tarjeta de crédito, ¿no? No porque te dan tarjeta de crédito te tienes que endeudar. Y es un tema, un mito peruano, que nos den tarjeta de crédito es una de las felicidades más grandes, ¿no? Nos sentimos ricos. Nos endeudamos, compramos ropa, viajamos con la tarjeta de crédito. Y creemos que es un triunfo de movilidad social, ¿no? Que hemos subido en estatus. Cuando en realidad lo único que hace plata ahí es el banco. Nosotros estamos usando plata que no tenemos y que vamos a tener que pagar en los próximos 10 años. Si es que no puedes pagar tu tarjeta de crédito hoy día. Y a lo mismo le está pasando al Perú. Pero no se extrañen que cuando salen en prensa y salen en gestión, en comercio, exitosa colocación de bonos soberanos. Cualquiera que me escucha que es empresario o está comenzando en la empresa, me dirá que hay que ser idiota para endeudar, para celebrar que te estás endeudando. ¿Cuándo es bueno endeudarse? No es que sea malo endeudarse. Cuando la rentabilidad marginal de esa deuda es positiva. O sea, con esa deuda voy a generar inversión y voy a generar ganancias. Voy a conseguir un producto, lo voy a producir, voy a ganar más. Y esa plata de la que voy a ganar más paga la deuda y sus intereses. Por eso te endeudas, por eso te apalancas. ¿Quién ha revisado en qué estamos usando la plata de los últimos 5.000 millones de dólares y euros que creo que fue Frank el que emitió? ¿Dónde está esa plata? Si ustedes revisan, esa data es complicada de sacar, y por algo deben hacerlo así. Esa plata está en los bancos. En el banco de crédito, en todos los bancos. ¿Por qué? Porque los gobiernos regionales y el Estado, como esa plata no la está usando, como habrán visto en las noticias, en los titulares, que el presupuesto solo se ejecutan al 50%, 40%, entonces esa plata está durmiendo en cuentas, en el Banco Central, en cuentas, y eso gana casi nada, gana 0%. Más de uno no gana, más de 1% no gana. ¿Por qué? Porque como el Estado no tiene una política de rentabilización de esos fondos, porque el que esté sentado en Palacio, pues ese día se le ocurre gastar en un bono nuevo, entonces no lo pueden rentabilizar eficientemente, ¿no? Tienen que tenerlo a muy corto plazo y con unas tasas mínimas, ¿no?
Exactamente. Todos los problemas del pasado están rebalsando ahora porque estamos en una crisis. Primero la pandemia y ahora el tema de inflación. Entonces hemos venido cocinando esto por más o menos una década. Más o menos una década. Lentamente, ¿no? Estos megaproyectos. Exactamente, ustedes fíjense cuándo empieza a subir el déficit fiscal y el gasto fiscal. El gasto keynesiano, el momento que empieza a subir, que fue en el gobierno de Humala, es cuando empezamos a incubar el problema que tenemos hoy en día. Porque la teoría era, bueno, gastemos más, vamos a generar producción y empleo. Seguro, pero ¿en qué sectores, no? ¿Quiénes se beneficiaron? ¿Todos? ¿O solamente el sector construcción, que construye por licitaciones públicas? Claro, ahí obviamente hay trabajadores en el sector de construcción que también han ganado, obviamente, ¿no? Pero es un sector. Y ese sector va con toda la rama de construcción, ¿no? De los que hacen desde lo que construyen, desde lo que hacen el cemento, tiene toda una cadena, ¿no? Entonces el gasto keynesiano es focalizado. Te pinta el balance, o sea, el PBI, el maquillaje, te maquilla el PBI, bonito. No te lo maquilla, no te lo pasa, sí te lo pone más bonito. Pero no te refleja lo que está pasando en todos los segmentos de la población. Te refleja el promedio. Y como ustedes sabrán, el promedio puede tener máximos y mínimos enormes, mientras aparentemente a nivel macroeconómico todo se ve bien desde afuera, que es lo que ellos dicen, ¿no? Pero nuestras cifras macroeconómicas son sólidas. Sí, pues son sólidas, porque obviamente está saliendo el promedio. Pero si entras al detalle de inflación por departamentos y PBI por departamentos, entiendes mejor por qué es el descontento actual, ¿no? Entiendes también por qué la gente votó por cómo votó radicalmente, ¿no? Un cambio, necesitaba un cambio. Porque si bien no había inflación en ese momento, ya teníamos un problema de crecimiento. Y eso se siente en el empleo, se siente en el salario, se siente en la informalidad. Si ustedes revisan las cifras por acá la tengo, las cifras de salarios y empleo. Entonces tenemos más o menos, se han quedado sin empleo, o sea, todavía no encuentran trabajo desde la pandemia, más o menos casi 600.000 peruanos, ¿no? No sé, no, ¿qué estoy hablando? Esto está en miles, sí, pues 600.000. Más de medio millón de peruanos todavía no encuentra lo que tenía el 2019. O sea, ya nos hemos recuperado, porque eran más de 1 millón. Pero ya estamos casi abiertos todo, ¿no? Entonces, no se ha recuperado. Es la cifra que ustedes ven acá. Y lo más grave es que además que no se ha recuperado, que tenemos más de medio millón que todavía no ha recuperado su empleo, más o menos, ¿dónde está? Acá no tengo el tema de informales. Déjame ver. Acá está. Más o menos tenemos digamos, desde el primer trimestre de 2020, tenemos casi 900, casi 1 millón de informales más, de empleos informales más. Entonces, eso es lo que está sintiendo en la calle. Ahora, veamos un rato el tema político para cerrar. Entonces, antes de la primera vuelta teníamos este escenario. Esto es algo que yo presenté, no me acuerdo dónde lo presenté, en septiembre. Pero lo dejo aquí porque no ha cambiado mucho. Ya en septiembre más o menos sabíamos cómo venía el gobierno y esas son las estimaciones que hice, ¿no? Entonces, a mí me gusta estimar en temas probabilísticos, pero ahora se ha puesto de moda el tema en las consultoras, el tema probabilístico, pero las consultoras no saben mucho de probabilidades, no entienden de estadística. ¿Ya? Dicen que saben, pero no saben. Cuando tú les preguntas, no saben. No saben. Ponen probabilidades, ¿no? 50% positivo, 50% negativo. Es lo que dicen las consultoras, ¿no? Por ejemplo, antes de la primera vuelta, todo el mundo tenía el escenario, ¿no? Neutro, positivo, negativo, lo que siempre suele pasar, ¿no? Más o menos que no va a pasar nada, cambio de gobierno y punto. Cuando aparece el efecto Castillo, dicen, no, lo que va a suceder es que lo más probable es que haya un 60% de las cosas sean una especie de Humala.
Humala 2. Un Humala 2 va a ser Castillo. Es lo que la mayoría apostaba. Sobre todo cuando de las ideas radicales que salieron en julio se fue graduando, ¿no? Fueron bajando. Y ya no era tan fuerte, el Congreso no era tan fácil de dominar, era un obstáculo. Más estorba el Congreso que otra cosa, no es útil, pero más sirve de bulto. Como está el bulto en el medio, no puedes avanzar. Eso es lo que ha frenado a la agenda radical. Es lo que esperaba. Pero si ustedes saben de probabilidades y de estadística, se van a dar cuenta que no ese es el escenario. No es una distribución gaussiana en la cual un escenario neutro, positivo y negativo igual de probable. Estás hablando de una distribución más sesgada, una especie de PERT, donde el cual estás en esta zona negativa neutra, mucho más probable. Entonces tu mala 2.0 que esperabas ya no es 60, sino es 20%, con una volatilidad baja, con una desviación estándar baja. O sea, estás acotado. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que esperábamos un Humala 2.0? Sobre todo con precios de cobre altos, que Humala no gozó tanto, ¿eh? Justo por eso empezó a meterle la palanca keynesiana, porque los precios del cobre empezaron a bajar. Entonces desaparece el escenario gaussiano de distribución normal y te quedas con esta distribución más sesgada hacia el lado negativo. Y ahora lo que estamos viendo es que el caos político ya no te da un Humala 2, sino se está acercando a lo que era un primer Alan García. Claro, no hemos llegado a la hiperinflación de esa época, que yo sí he vivido porque yo sí estaba, ya tenía uso de razón cuando pasó eso, y tenía que hacer mi cola para mi leche Enzi, mi cola para mi leche evaporada, mi cola para mi cuaderno Patria, esos amarillos, que era lo único que tenías para estudiar, ¿no? Y cuando te reventaba una torre de alta tensión, te quedabas sin luz y estábamos con las velas, ¿no? Ese es mi recuerdo del primer Alan García, ¿no? De niño, ¿no? Entonces, con el caos político te empieza a arrastrar a una probabilidad de 40%, en el cual la volatilidad es alta. O sea, las colas se ponen más gorditas. O sea, ya no es tan baja la probabilidad que tenías antes. Ya no es lo que esperábamos, que es lo que podría pasar, pero no está pasando, están intentando, pero se encuentran con mucho obstáculo, que es un exceso de déficit fiscal. Y esa es la otra explicación por qué la gente está saliendo a la calle. Porque si tú tuvieras carta libre con la billetera fiscal, te asemejarías más a lo que es un gobierno de Argentina, ¿no? Un gobierno kirchnerista, que empieza a repartir bonos, empieza a repartir subsidios, entonces se empieza a comprar a la población de esa manera. Entonces aquí no pueden, porque tienen la meta fiscal y tienen el tipo de cambio como termómetro si es que se exceden. Eso te llevaría ahí. Lo que sí es mucho menor, una probabilidad muy baja a estas alturas, es la probabilidad de un escenario Chávez-Maduro que requeriría de una asamblea, una nueva constitución, ¿no? Ahora, ese escenario es, después de estos meses, es menos probable porque ha perdido fuerza Castillo y su opción radical, pero sigue estando ahí, porque la población cuando esté enojada, está enojada. Ustedes cuando han estado enojados, ¿pensaban en lo que hacían? ¿No? Muchas veces ha tenido que regresar y decir, oh, perdón, estaba enojado, ¿no? No me controlé. Entonces, a la población le puede pasar algo así. Si los medios o los influencers no los equilibran, y solamente hay influencers que sean políticos o no, no, todos son políticos, pero digamos, de profesión política, ¿no? Si empiezan a sembrar esta idea de que todo está mal, vótenlos a todos y cambio de constitución, la probabilidad todavía queda ahí. Es pequeña, pero queda ahí. Y esa es la falta de líderes que equilibren de la otra opción, ¿no? Eso no hay. No veo, hay muy poquitos. Entonces, este es el escenario político que, como verán, no ha cambiado mucho. Se está convirtiendo en realidad esta proyección. Y bueno, con esto
cierro porque ya nos hemos extendido ya hora y media. Y, y si quieren seguirme escuchando, ya saben, están en mis redes, yo ando hablando de estas tonterías todo el tiempo. Tonterías son cosas importantes, ¿no? Pero lo digo porque el que habla soy yo. Y a veces me puedo equivocar. Ujú. Entonces, gracias por invitarme. Espero que les haya sido interesante, al menos les haya servido de algo. Ah, la solución, ya no nos queda tiempo para la solución. Tendríamos que hablar de las reformas necesarias, ¿no? Pero tendríamos que tener un poquito... me invitan otra vez y lo hacemos. Podemos hablar de las reformas. Pero más o menos he dedicado los años de mi doctorado, ¿no? Desde el 2013 a buscar justo eso lo que me están preguntando, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las soluciones o cuáles podrían ser los remedios, ¿no? O sea, qué cosa deberíamos extraer o de la enfermedad o qué medicina aplicar para acabar con la maldición de los recursos naturales, como yo lo mando, ¿no? Eh, Tengo un video sobre eso en el canal. Estoy entrevistando justo a gente que sabe más que yo y que me den su opinión, porque estoy escuchando de todos los lados. Si ustedes me sugieren también, no he encontrado economistas de izquierda que quieran hablar, pero yo soy un técnico, yo soy números. O sea, a mí me convences por los números, por los hechos, por la estadística, ¿no? Entonces yo encantado de entrevistar a cualquier economista de izquierda y que sustente sus posibilidades, no tengo ningún problema. Eh, Digo de izquierda porque usualmente los que estoy entrevistando son gente de sector privado y economistas que son más del tono del libre mercado, ¿no? Que son los que más o menos trabajan que yo conozco, ¿no? Gente que han trabajado en bancos, en el sector financiero. No conozco estas cosas. Claro, si ustedes tienen un contacto con uno de ellos, porque la gente no le gusta ir a entrevistas si no conocen, si alguien no los refiere, ¿no? Si alguien le dice, no, yo lo conozco, ya. Porque si tú le escribes no te contestan a la gente. La verdad. Cuando sea famoso me contestarán, pero ahorita no me contestan. Bueno, muchas gracias a todos. Le doy el pase a la profesora para que usted cierre la sesión. No, Muy José agradecido. Carlos, a ti muchísimas gracias. Ha sido una conferencia brillante. Hay mucho por hacer, mucho por ver y realmente en tus videos, realmente en el Face podemos también ver todo el trabajo que estás realizando en tu WhatsApp y te agradecemos por ese compromiso con los estudiantes, con los alumnos, por esa información que nos das en tu WhatsApp, por esa información que nos das en los videos, por esa información que nos das. Los jóvenes pueden seguirte en los videos, Sí, en sí, los sí, videos sí. de YouTube, en el Face. Y muchísimas gracias, José Carlos, por todo eso. Si querías acotar Sí, algo. sí, a veces tengo también unos grupos en Facebook. Vete a mi Facebook, hay grupos por temas, ¿no? Hay unos temas sobre, por ejemplo, bolsa, criptomonedas. Hay otros temas sobre ofertas de trabajo que yo veo que me llegan y yo las publico ahí para, para que la gente, si la que le interese. También temas de economía. O sea, está dividido por temas. Entren ahí, curioseen, les puede ser útil y si les sirven los videos, qué bueno, para poder seguir haciéndolos. Muchas gracias, profesora, por invitarme. No, te dejo con Gracias. el director para que haga Ah, Gracias, la gracias, finalización gracias, José respectiva. Carlos. Y Gracias feliz por día del los... economista. no, Ok, gracias a ustedes gracias, también. José Carlos. Justamente estamos casi en la hora. Los chicos ya Sí. tienen otra clase, así que vamos a agradecerte una vez más. Que pases un muy lindo día por celebrarnos el Día del Economista. Y realmente tus conocimientos y tu experiencia, yo creo que son algo muy importante, principalmente para nuestros estudiantes, que sepan cómo es que se desenvuelve un economista, cómo se desarrolla en este mundo tan conflictivo desde el punto de vista político, económico y social. Yo creo que ha sido bastante clara, bastante transparente lo que acabas de mencionar y lo más importante, lo que estamos viviendo en este momento, en este instante. Yo creo que, José Carlos, te comprometo ya te comprometidos con nosotros como miembro del comité consultivo para que puedas participar en algunas conferencias, porque realmente tienes mucho más que explicar, mucho más que compartir con nuestros jóvenes. Entonces, te agradezco, un fuerte abrazo a la distancia, te esperamos pronto en Lima
Cuídate y a seguir celebrando nuestro Día del Economista. Gracias, Edith. Gracias a todos y cada uno de estos jóvenes que están participando y profesores. Un fuerte abrazo para todos los economistas una vez más y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a todos y feliz Día del Economista, a todos los docentes, a cada uno de los estudiantes. Nos vemos en la conferencia de la tarde por el Día de Defensa, que es muy importante para que acumulen las 40 conferencias y de defensa, por favor, entren a defensa porque al final quieren egresar y les falta la conferencia de defensa. Hoy día en la tarde hay una conferencia de defensa nacional, inscríbanse. No quiero ver egresados de que no salen egresados porque les falta la conferencia de defensa y hay que esperar un mes, 2 meses para que se dé. Feliz Día del Economista. Un abrazo para todos. Gracias por su participación. Voy a